Bueno, entramos en la última parte, en el último recorrido, en el sprint final, la recta final de este fórum, y lo hacemos con un panel que se titula Energías que propulsan la evolución y el desarrollo. Hemos visto en el panel anterior la adaptación de los fabricantes y las empresas del tejido empresarial, del sector de la automoción, a los cambios que se están produciendo. Y llegamos a este último foro. El usuario y la industria asisten a un proceso de incertidumbre regulatoria, que también hemos comentado a lo largo de esta jornada, y que deben protagonizar la evolución hacia un nuevo modelo más moderno y eficiente, potenciando la adaptación del tejido productivo a nuevos modelos que impulsen e incentiven la renovación del parque automovilístico, que será una de las razones de todos estos cambios y de todas estas revoluciones energéticas y todo esto, pues claro, nuevos modelos y nuevos consumos de los mismos. Vamos con este último panel, que ya está preparado. Aquí lo vemos. Tenemos de nuevo a Sergio Pichone como maestro de ceremonias, experto en la automoción, que nos acompaña para moderar este panel. Vamos a tener por videoconferencia a Cristina Lobillo, que es directora de Política Energética de la Comisión Europea. No sé si la tenemos ya por ahí al habla. Estará con nosotros también Jorge Paraleda, que es consejero de Política Industrial y Energía del Gobierno de Andalucía. Y, por último, también José Muñoz, que es presidente y director general de operaciones de Hyundai Motor Company. Te los cedo, gustoso, Sergio, y adelante con este último. Tienes la responsabilidad de terminar bien este fórum con el último panel, cuando quieras. Muchas gracias. Intentaré quedar a la altura del nivel que ha tenido este panel hasta ahora. Simplemente quería mostrar mi satisfacción y mi agradecimiento porque Carmelo y el RACE me hayan permitido estar aquí, pues moderando a Jorge, a Cristina y a José. Y bueno, si podemos tener a Cristina, empezaríamos con ella este panel. Hola, buenas tardes, Cristina. Soy Sergio Pichone y voy a moderar este panel. Y nada, creo que tenías una presentación. Vamos a empezar con ella. Un segundito, Cristina, porque estamos teniendo problemas con tu sonido. Cristina, no sé si tú nos escuchas perfectamente, pero tu sonido no llega en las condiciones apropiadas para hacer inteligible tu exposición, que seguramente será muy interesante. Vamos a ver si lo resolvemos, y si no lo resolvemos en los próximos instantes, Sergio, puedes continuar con nuestros contertulios aquí en este escenario. Pues si te parece, Jesús, voy a atacar aquí a Jorge Paradela y tal, que bueno, la novedad es que vas a representar a la Comunidad de Andalucía en el Comité de 27 regiones. Teniendo en cuenta el tema que nos ocupa, ¿de qué forma podéis las regiones ayudar en este periodo de transición? Sobre todo teniendo en cuenta que si hablamos de la industria del automóvil, lo que está pidiendo es que esta transición sea ordenada, no sea abrupta. Sería deseable que fuera un poco más neutra en cuanto a tecnologías, que no lo está siendo, pero te dejo la palabra para que tú digas lo que tengas que decir. Muchísimas gracias. Lo primero, deciros de nuevo que para el Gobierno de Andalucía, bueno, pues es un privilegio, ¿no?, que este congreso esté teniendo lugar aquí en Sevilla, ¿no?, en la capital de Andalucía. Estoy seguro de que el presidente Juanma Moreno ayer se expresó en la misma línea, ¿no? Saludar al resto de mis compañeros de mesa, a José Muñoz, a Cristina, a la que conozco desde hace años. Espero que
recuperemos el sonido pronto, y a ti Sergio, como moderador, ¿no? Efectivamente, hemos estado presentes en Leipzig la semana pasada, en esa primera reunión de la Alianza de Regiones Europeas con Industria de Automoción. Pensábamos que debíamos estar allí por distintas razones. En primer lugar, porque Andalucía tiene un par de empresas tractoras fuertes en la fabricación de componentes, una en Sevilla, que es Renault, otra en Jaén, que es Valeo. En segundo lugar, porque pensamos que podemos adquirir un protagonismo importante en la producción de biocombustibles, tanto para automoción. Hay un proyecto importante, emblemático, por citar un ejemplo, en Arcos de la Frontera, para producir metanol verde. Pero también, aunque esté solo indirectamente relacionado, esta mañana, por ejemplo, presentábamos con CEPSA una iniciativa muy importante de Sustainable Aviation Fuels, ¿no? de SAF, ¿no? de ecofuel para aviación, ¿no? En tercer lugar, porque aunque carecemos de grandes fábricas de ensamblaje de automóviles, que eso es evidente, pues sí que pensamos que con esas dos industrias tractoras y con el tejido de medianas y pequeñas empresas alrededor de ellas, unido a ciertos emprendedores que están adquiriendo un protagonismo en el sector, pues podemos dar pasos más decididos en las nuevas fórmulas de sostenibilidad, ¿no? Por ejemplo, aquí en Sevilla se está instalando una fábrica importante y muy prometedora de vehículos eléctricos de última milla, ¿no? que muchos de vosotros conoceréis, ¿no? Es Cubic, ¿no? Y en cuarto lugar, el cuarto motivo para estar allí es que Andalucía y su minería metálica están especialmente bien representadas en minerales y materias primas que son claves en toda esta transformación de los modelos de movilidad, ¿no? O sea, Andalucía tiene unos recursos muy fuertes en cobre, en zinc, en níquel, en plomo, que son todos muy importantes para las nuevas fórmulas de vehículos, ¿no? Por tanto, teníamos que estar allí. Pero es muy importante, justo hilando con lo que comentaba Sergio, es decir, nosotros pensamos que efectivamente esta transición tiene que hacerse de forma ordenada porque la disrupción que está sufriendo el sector, la transformación que hay detrás de los cambios en los modelos de movilidad y la transición hacia el vehículo eléctrico y al vehículo impulsado por otras fuentes energéticas, como puedan ser el hidrógeno, realmente es que es un cambio, en fin, no encuentro adjetivos, ¿no? para definir la dimensión del cambio al que sometes a una industria que tiene un peso enorme en Europa, ¿no? Así que... Y que es lenta, porque no hay que perder de vista, no es una industria que tenga una capacidad de reacción. Rápida, claro. Y por terminar, lo que decía es que teníamos que estar allí. Efectivamente, lo que reclama esa alianza es que la transición sea ordenada. Se habla del término que se utiliza, es el de transición justa, que es el mismo que se está aplicando, por ejemplo, para la transición en aquellas regiones o municipios donde tenías una central térmica de carbón. Fijaros, ¿no? Hablamos de transición justa cuando tienes que transformar una central térmica de carbón en otra cosa. Pues igual, ¿no? Ayudemos a la transición justa del sector y las conclusiones son que vamos a trabajar en tres grandes ejes a partir de esa alianza. Uno es el impacto, la evaluación del impacto de esta propia transformación o disrupción. En segundo lugar, el impulso a la innovación. Y el tercero, muy, muy importante, la recualificación, formación de los trabajadores, ¿no? Así que... Bueno, espero no haberme alargado más de la cuenta, pero por eso queríamos estar allí, ¿no? Yo quería pensar, ir a un paso más. ¿Hay algo que desde las regiones podáis forzar, incluso por encima de los gobiernos nacionales, para, digamos, marcar un paso más pausado? Aquí, en días anteriores, pues el embajador Alex Mejía comentaba que él veía muy difícil llegar en 12 años a cumplir los objetivos que se han marcado desde la Comisión Europea. Es una gran pregunta. Nosotros, el marco bajo el cual actuamos en todos estos frentes es el de la Estrategia Energética Andalucía 2030, ¿no? Que en el ámbito de la automoción se plantea como objetivo reducir en un 30% el consumo, ¿no? de combustibles tradicionales en esta década, ¿no? Como bien dices, ¿no? El esfuerzo tiene que ser ingente por parte de todas las administraciones. Hablando de lo nuestro, de lo que nosotros podemos hacer o queremos hacer, por una parte, agilidad administrativa. Algo muy inteligente que puso en marcha Juanma Moreno, el presidente de la legislatura anterior, es crear una unidad aceleradora de proyectos
que es algo de lo cual nos han pedido información en la Comisión Europea y de lo cual nos piden información otras regiones. No es ciencia ficción, tampoco es una cosa, pero para mí es tremendamente inteligente. Consiste en tener a altos funcionarios con unas cualificaciones y capacidades importantes, organizados como project managers, para acelerar, en muchos casos reduciendo a la mitad los plazos de tramitación administrativa de los grandes proyectos, ¿no? Entonces, ahí tenemos actualmente 119 proyectos en tramitación con un importe asociado de un volumen de inversión asociado de 8.700 millones de euros. O sea, primero, agilidad administrativa. Segundo, en la medida de las competencias autonómicas, poner recursos y ayudas, ¿no? Nosotros, en el ámbito de mi consejería, vamos a contar con aproximadamente 150 millones de euros, que, bueno, no es mucho, pero tampoco es poco, 150 millones de euros de incentivos complementarios de ayudas complementarias a los incentivos regionales para la industria, ¿no? Que esperamos tengan un efecto multiplicador de 13. Es decir, que esos 150 millones de euros se pueden convertir en una cifra mucho más importante y parte de esos recursos, desde luego, queremos dedicarlos a este sector porque este es un sector estratégico para nosotros, ¿no? No sé si por ahí te doy alguna pincelada de lo que creo que podemos hacer como gobierno autonómico, ¿no? Una pincelada, efectivamente. Gracias. Y esperamos que podáis hacer mucho más a través del poder regional. Ojalá que sí. Yo no sé si entonces pasar a la presentación que tenía José y dejar a Cristina para el final. Entonces, por favor, si podéis pasar la presentación de José Muñoz. Por cierto, al que personalmente querría agradecer, y yo creo que toda la organización agradece, el esfuerzo que ha hecho por estar aquí. Estaba en Los Ángeles, tenía que ir a Jeddah, de Jeddah ha venido a Sevilla para luego volverse a marchar a Seúl. Muchas gracias por tu esfuerzo. Es un placer. Gracias por la invitación. Tenía los niveles de jamón muy bajos. Si quieres, vamos para allá. Gracias. Bueno, pues un orgullo estar aquí con mis compañeros panelistas y un placer, Sergio, como siempre, venir todas las veces que quieras. No hay dolor, como dicen, para venir desde cualquier sitio del mundo a Sevilla. La verdad que me encanta. Bueno, pues vamos a empezar. Un poquito, como ha comentado Sergio, yo soy el presidente y Global Chief Operating Officer de Hyundai Motor Company en Corea y también el presidente y CEO de Hyundai en Norteamérica, que es el mercado más grande para Hyundai. Simplemente para posicionar, que va a ser parte del punto que vamos a comentar luego, quién es Hyundai y por qué pensamos que estamos bien posicionados para el futuro de la movilidad. Primero, Hyundai es una empresa que no es un OEM normal. Nosotros estamos integrados verticalmente. Fabricamos acero, hacemos transporte de mercancías para nosotros y para la competencia con nuestra empresa Globis. Hacemos componentes, incluyendo chips, con Mobis. También tenemos nuestro banco, el Hyundai Capital América y también en Corea. Y para que os deis un poquito una idea de lo que es el grupo que se encarga de las marcas Hyundai, Kia y Genesis, que es una marca premium que se ha lanzado en Estados Unidos, en Corea, en China y ahora estamos empezando en Inglaterra, en Alemania y próximamente va a venir también a España y otros países, pues hacemos una facturación en automoción de 230.000 millones de dólares, que está bastante próximo al líder mundial en automoción, que es Toyota. Si añadís otras actividades del grupo, estamos por encima de los 300.000 millones. Ahora mismo habéis visto muchos Hyundais en España, gracias a la buena labor de Polo Satrústegui y su equipo que están haciendo desde hace ya bastantes años. Es la primera vez que Hyundai se ha convertido como grupo en la tercera marca mundial, superando en los 6 primeros meses de este año a Stellantis y también a Renault, Nissan y Mitsubishi. Es algo que estamos muy orgullosos de haber conseguido. Seguramente también con el cierre de octubre lo vamos a conseguir y lo mismo ocurre en otras regiones. Por ejemplo, en Estados Unidos el grupo Hyundai es segundo por encima de General Motors, por encima de Ford,
como la suma de las marcas del grupo. El resultado de este crecimiento, de estas ventas, no es una coincidencia, ¿no? Es el resultado de pues, un gran liderazgo de nuestro Executive Vice Chairman, que se promovió hace 2 años a Executive Chair, el señor Chang, y ha lanzado una serie de actividades que se pueden resumir fácilmente aquí. Es el producto, la marca, el retail experience, la experiencia de venta del consumidor, la optimización y la localización de producción y la preparación de lo que nosotros llamamos MECA, Mobility, Electrification, Connected Vehicles y Autonomous Driving. Tenemos la base de la calidad y la seguridad y también la motivación a nuestras personas. Uno de los motores de ese crecimiento ha sido la evolución en el mercado americano, que como sabéis pues es el mercado más competitivo del mundo, también más rentable del mundo para los fabricantes y donde hemos conseguido en los últimos 4 años un crecimiento de casi 3 puntos de market share en el retail channel, que es el canal privado, que no ha conseguido nadie antes. Hemos pasado como marca Hyundai sola del número 8 al número 5, como grupo al número 2 y teniendo uno de los máximos crecimientos. Eso simplemente para dar una pincelada sobre el grupo. ¿Cómo vemos nosotros el futuro de la movilidad? Pues también aquí seguro que si no lo conocéis os va a gustar bastante, vais a quedar sorprendidos de la estrategia. Primero hemos anunciado lo que llamamos la estrategia 2025, donde nos basamos en 3 pilares. En Smart Mobility Device, que significa los objetos que nos permiten movernos desde el punto A al punto B, el servicio y el hidrógeno. ¿Por qué es novedoso esto? Por 2 motivos. El tema de los vehículos ya existía, ya existen en muchos fabricantes, pero nosotros le añadimos lo que llamamos el eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing, que son drones grandes que permiten como 4, 5, 6 personas que se pueden transportar con un motor eléctrico o de hidrógeno en distancias relativamente cortas para evitar el tráfico. Lo segundo es muy importante, es los servicios. No solamente vemos la posibilidad de fabricar los objetos, los vehículos, sino también proveer los servicios. Entonces, pensamos que ya ahora y en el futuro tenemos que ofrecer a nuestros clientes muchos más servicios de movilidad. Por ejemplo, hemos desarrollado conceptos de suscripción y otros en el mercado americano y en otros también en España. Y el hidrógeno también. Vamos a ir hablando un poquito y yo creo que van muy enlazados con los comentarios que ha hecho Sergio al principio. Como comentario sobre electrificación, los últimos movimientos que ha hecho el grupo son, la verdad, muy fuertes y, por una parte, hemos hecho un anuncio de una inversión de 10.000 millones de dólares en Estados Unidos, empezando por una fábrica de motores de baterías, de vehículos de baterías y de baterías, que va a estar en Savannah, Georgia. Hemos hecho el anuncio en el mes de mayo en Corea con el presidente Biden y en octubre hemos hecho el groundbreaking y vamos a empezar a producir en enero del 2025. Son solamente para la fábrica 5.500 millones de dólares de inversión, 8.100 empleados. Vamos a hacer 300.000 coches eléctricos en la fase 1 y hasta 500.000 en la siguiente fase. Esta inversión en Estados Unidos se complementa con una inversión muy fuerte en Corea de otros 16.000 millones de dólares para producir vehículos eléctricos en Corea. En el corto plazo es un reto, porque significa que algunas de las fábricas que tenemos van a tener que bajar producción de vehículos con sistemas de motorización tradicionales para ser capaces de pasar a la electrificación. Nuestro objetivo es vender 1.870.000 coches al año eléctricos. En el 2030 llegar a una participación de mercado del 12%, que es altísima, tanto Hyundai como Kia y Genesis. Y pues una de las pruebas del compromiso es el liderazgo que estamos adquiriendo poco a poco en el mercado americano. Todo el mundo conoce Tesla,
Tesla son los líderes, están ahora poco a poco perdiendo un poco de participación de mercado. El grupo Hyundai es el segundo grupo de mayor venta de vehículo eléctrico en Estados Unidos, gracias sobre todo al Ioniq 5. Yo he presentado personalmente la semana pasada en el Salón de Los Ángeles el Ioniq 6 y hemos hecho un anuncio también sobre el Ioniq 7 y otros temas. La prensa nos lo ha reconocido, hemos conseguido que el Ioniq 5 sea el coche del año en Alemania, el coche del año en el mundo, el SUV en el mundo, el vehículo eléctrico en el mundo, el coche mejor diseñado en el mundo. Ha sido increíble, muy bien. También la semana pasada nos dieron Genesis G90, es el Motor Trend Car of the Year y muchos otros. Entonces, gracias a un producto fantástico nos hemos posicionado número 2 en el mercado. Es una curiosidad, pero os diré que Elon Musk en Twitter ha hecho su tweet diciendo que Hyundai lo está haciendo bastante bien. Gracias a Elon pues hemos conseguido vender más porque todos los clientes se han percatado. Parte de la estrategia del grupo consiste en estar en todas las potenciales opciones de tecnología. Muchos de nuestros competidores han elegido y han dicho, bueno, vemos el futuro eléctrico, nos vamos al eléctrico. O vemos otras cosas, hacemos otra cosa. Nosotros pensamos que tenemos que estar en todas las potenciales opciones de motorización y de tecnología. Y claro, es muy difícil hacer esto cada uno solo, ¿no? Entonces nosotros hemos decidido hacer partnerships. Y aquí os enseño algunos. El primero es Motional. Motional es una joint venture que es 50-50 Hyundai y Aptiv. Aptiv era la antigua Delphi, que era un proveedor de una de las marcas americanas, y ahora nosotros tenemos el control del 50%. Yo soy un miembro del board de esta empresa y diseñamos y vendemos tecnología de autonomous driving y se la vendemos también a la competencia. Hemos anunciado que el año próximo vamos a lanzar estos servicios con Lyft, con el Ioniq 5 en Los Ángeles y en Las Vegas. Segundo punto, robotización. Hemos tomado el control 80% de Boston Dynamics, es la empresa de robótica más conocida en el mundo por nuestro perrito que es totalmente autónomo. Y ahora os enseñaré más detalles. Tercero, hidrógeno. Hemos hecho una inversión de 1,1 billones de dólares en fabricación de sistemas de célula de combustible. Cuarto, nuestra empresa Supernal, que es 100% nuestra, que va a empezar a vender eVTOL, Electric Vertical Takeoff and Landing, en Estados Unidos empezando en el 2028. Estamos ahora abriendo un centro de investigación y desarrollo en Irvine, en California. Y pues aquí sale la foto de nuestro Executive Chair haciendo un acuerdo con Rolls-Royce. Y a la derecha de todo veis la foto del groundbreaking de Savannah en el mes de octubre. Algunos detalles, por temas de memoria y tal, pues hemos sacado solamente las fotos, pero si entráis en YouTube, pues podéis ver todo este tipo de tecnología que incluimos con Motional. Estos coches, si vais a Las Vegas, a cualquier tema, los veis. Tenemos el headquarter de Motional en Boston, también veréis vehículos que están haciendo todo esto. Entonces, cuando me preguntan a veces, oye, ¿el autonomous driving es real? ¿Va a pasar? ¿Cómo lo veis? Y tal. Es súper real. Tenemos la licencia y lo estamos a punto de lanzar. En tema de robotics, pues así es como lo vemos nosotros. Los sistemas más avanzados de fabricación ya requieren menos mano de obra, ¿no? Entonces, consisten en facilitar el trabajo a los empleados. Y lo que hacemos es generar lo que se llaman robots que te puedes poner, que se pueden vestir y ayudan a hacer acciones de una forma mucho más precisa, a aumentar el nivel de automatización de las fábricas. Desarrollamos también robots de servicio que ayuden a personas, que ayuden a funciones, etcétera, y a movilidad. Este chico que veis ahí con el arco, Corea, y nuestro chairman es el chairman de la Federación Internacional de Arco. Entonces, este chico es un chico que es
parapléjico y que gracias a nuestra tecnología puede andar. Tiene una estructura que, como veis, le permite moverse y participar. Hay muchas otras actividades que hacemos relacionadas con este tema y hemos creado hace 2 meses una nueva empresa que se llama Artificial Intelligence de Boston Dynamics. Una última imagen sobre temas innovadores y reales es lo que llamamos el Advanced Air Mobility. Es una industria que se espera que llegue a los 1.5 trillón dólares, que son miles de millones de dólares para el 2040. Y, por ejemplo, una aplicación, los que conozcáis un poquito, pues Nueva York o Los Ángeles, si queréis ir al aeropuerto, a JFK o LAX, pues es muy impredecible el tiempo que te va a llevar dependiendo de dónde estés. Con uno de estos devices pues podéis ir en a lo mejor 10, 15 minutos sin tener ningún problema. Y es parte del concepto del Smart City que la empresa ha desarrollado. Tenemos también como parte de los sistemas autónomos de hidrógeno que permiten el manejo de mercancías pesadas en puertos y sin ningún tipo de emisión. Una de las partes fundamentales que seguro que Sergio me preguntará o alguien es el tema del hidrógeno. La pregunta de ¿es el eléctrico lo último? ¿Se va a acabar aquí todo? Nosotros pensamos que no. El eléctrico es una parte muy importante, pero vemos que hay aplicaciones que son muy interesantes que no se pueden hacer con los vehículos eléctricos y por ello nosotros ya hemos lanzado un proyecto en Europa, Exient. Hemos hecho más de 1 millón de kilómetros con camiones pesados, con célula de combustible. En Estados Unidos estamos haciendo un proyecto, se llama Drayage, con el puerto de Los Ángeles y varios más para hacer transportes de mercancías con célula de combustible. Al final del día, nosotros nos centramos mucho en los vehículos, en los coches de pasajeros y demás, pero casi el 30% del total de emisiones en Estados Unidos vienen del transporte. Y entonces, arreglando el transporte, estás arreglando una tercera parte del problema. Nosotros llevamos a toda esta tecnología el Hydrogen Wave, la ola del hidrógeno, y somos los únicos que tenemos en el mercado, desde hace ya unos cuantos años, el Nexo, que es el único SUV con un motor de fuel cell EV, de hidrógeno. La semana pasada en Los Ángeles también anunciamos en el salón que vemos el hidrógeno como la última tecnología para el performance y estamos haciendo varias pruebas. Hemos lanzado lo que se llama el Envision 74, que es un coche que tiene un poco de retro. De hecho, Giorgetto Giugiaro lo diseñó con el Pony hace muchos años, en el 74, y se utilizó también el mismo diseño por parte de también Giorgetto Giugiaro para el Back to the Future, para la película que se hizo tan famosa. Entonces, en resumidas cuentas, pues pensamos que Hyundai está muy bien posicionado, mejor que otros competidores, en lo que se ve como el futuro de la movilidad, gracias a la integración vertical y a la creación de estos otros business units y grandes inversiones que hemos hecho que nos permiten combinar unos temas con otros. Y como pequeño ejemplo, cuando muchos de nuestros competidores han sufrido por falta de componentes, nuestra empresa, gracias a Movis, ha conseguido tener acceso a algunos de los chips que producimos nosotros mismos. Esto es la pequeña presentación de introducción, podría estar muchas horas, pero al menos para generar un poquito de contenido. Muy bien. Gracias y listos para preguntar. Gracias a ti. Gracias. José, tú mencionabas que veíais en Hyundai que el coche eléctrico no era la única solución, que hay muchas funciones que a lo mejor no puede cumplir. ¿A cuáles te refieres concretamente? Pues básicamente uno de los problemas de los vehículos eléctricos es el peso de las baterías, ¿no? Entonces, cuando tú quieres mover mercancías o cuando estás manejando, por ejemplo, grandes pickups o SUVs grandes, si empiezas a poner baterías, al final el peso de la batería es tal que tienes que generar una estructura que no es muy eficiente.
Por ejemplo, si fuéramos a ver transporte de mercancías con camiones, pues hay al menos un ahorro de alrededor de un 15% en el peso que se podría utilizar como carga, que en el caso de utilizarse, pues, por ejemplo, una stack de baterías, no te lo permitiría. Entonces, si no puedes maximizar la carga, nunca vas a ser competitivo en términos del coste de operación, ¿no? Sí. Eso es un ejemplo. Entonces, el otro ejemplo es la larga distancia, ¿no? Dependiendo de los climas. Si tú estás, por ejemplo, en Alaska, pues no es como muy apetecible pues pararse allí en mitad de Alaska para recargar tu vehículo eléctrico, que tarde media hora o más y bueno, que tengas dudas sobre si vas a poder recargar el vehículo. Entonces, el rango, lo que es la autonomía del vehículo, es algo que se aumenta radicalmente con el uso del hidrógeno. Hay muchísimas cosas. Todo el mundo habla del hidrógeno, pero el hidrógeno es el componente más abundante en el universo. Y lo importante no es si se puede conseguir energía, que yo creo que ya está muy claro que sí, es un tema muy simple, pero cómo se consigue y cómo se consigue de manera limpia, ¿no? Tenemos aquí a Cristina Lobillo. Supongo que los problemas de transmisión se han solucionado. Cristina, cuando quieras, tú ibas a hacer una presentación, ¿no? Pues todo tuyo. Muchas gracias, Sergio. Espero que ahora podáis escucharme bien. Se te escucha perfectamente. De acuerdo, muchas gracias. Bueno, muchas gracias en primer lugar a esta edición del MOU por haberme invitado y también en nombre de la Dirección General de Energía de la Comisión Europea, y mi agradecimiento a todos los que hacen posible esta edición, al RACE, a la Junta de Andalucía, al Ayuntamiento de Málaga, al Ayuntamiento de Sevilla y a todos los patrocinadores. Es también para mí un honor poder compartir este panel con el consejero de Industria, con mi amigo Jorge, con José también y contigo, Sergio, y estoy segura que bueno, vamos a tener un intercambio muy interesante de opiniones. Yo creo, el consejero lo ha dicho y lo ha dicho también José, creo que es importante cuando se habla de movilidad sostenible. Yo creo que el componente más importante es la energía, ¿no? Y creo que es importante por mi parte, hacer una presentación breve de dónde nos encontramos en este momento concreto en la política energética en la Unión Europea. Y para ello, si pasamos por favor a la siguiente diapositiva, esta diapositiva que a veces cuando la presento en otros sitios me dicen que parece el juego de la oca, ¿no? Que vamos como de casilla en casilla, pero sí que aquí lo que me gustaría mucho comunicaros es todas las medidas que la Unión Europea, la Comisión, junto con los Estados miembros de la Unión Europea, ha adoptado desde el pasado 13 de octubre hasta prácticamente ayer, que tuvimos un Consejo de Ministros de Energía donde se discutieron también otras medidas, todas las medidas que se han tomado para hacer frente a la crisis energética que se está produciendo en este momento en la Unión Europea, en otras partes del mundo, pero en la Unión Europea más. Y la Unión Europea más precisamente porque, como todos sabéis, nosotros somos muy dependientes de nuestro mix energético de los combustibles fósiles. Tenemos más de un 60% de combustibles fósiles, y aquí me refiero al petróleo, al carbón y al gas. Y en lo que se refiere al gas, importamos el 90% del gas que consumimos, y de ese 90%, un 40% en los últimos años ha sido gas ruso. Como todos saben, la Unión Europea en mayo de este año tomó una decisión radical que consistía en ser independientes de los suministros de gas ruso, lo cual quizá yo puedo decir que aquí hemos avanzado más que el objetivo que estableció la Unión Europea. La Unión Europea planteaba ser independientes en el año 2027 y os puedo decir que actualmente de ese 40% estamos en un 7,5%.
Y esto se ha debido fundamentalmente a decisiones unilaterales de Gazprom. O sea, Gazprom, el mayor productor y suministrador de gas ruso, ha tomado una serie de decisiones que han supuesto un corte progresivo del envío de gas ruso a la Unión Europea. Y es precisamente esta situación, unida también a un elemento quizá que afecta a los mercados globales, que consiste en que tras la recuperación del COVID, los países, sobre todo asiáticos, emprendieron un camino de compra masiva de gas natural licuado en concreto, y esto ha hecho, bueno, pues una situación muy simple, que la oferta sea menor que la demanda de gas y, por tanto, un incremento en los precios considerable en lo que es el gas en sí, y lógicamente también en la electricidad, porque un 20 y tantos % del gas que existe en la Unión Europea se destina a la producción de electricidad. Por tanto, si podemos pasar a la siguiente diapositiva, este plan REPower, que como he dicho antes, lo adoptaron todos los primeros ministros y jefes de Estado de la Unión Europea en Bruselas en el pasado mes de mayo, consistía básicamente en 3 pilares. El primero, muy relacionado a lo que he explicado recientemente, que es intentar buscar suministradores de gas más fiables, o sea, que no sean Rusia, porque, como he dicho, en un año nos han eliminado prácticamente como país destinatario del gas, también lógicamente por las iniciativas que tomó la Unión Europea de acabar con esta dependencia. ¿Qué hemos hecho en este sentido? Pues hemos buscado a abastecedores más fiables, en concreto Estados Unidos, donde os puedo dar una cifra importante. El año pasado, todo el año, en conjunto, en el año 2021, importamos 22.000 millones de metros cúbicos de gas, y este año, a final de septiembre, la cifra asciende a 48.000 millones de metros cúbicos de gas. Lo que quiere decir que este año vamos a llegar a más del doble de importaciones de gas natural licuado americano. También estamos al mismo tiempo negociando con países de la vecindad que nos importan tradicionalmente gas, en concreto Noruega, pero también Argelia, y también con otros socios como Azerbaiyán, Nigeria y otros países africanos, incluso algún país también en América Central, que podrían abastecernos gas en los próximos años para cubrir ese gap, ¿no?, ese nicho que ha dejado el gas ruso. Pero esto es lo que se refiere al plazo inmediato. La Unión Europea está comprometida a una descarbonización absoluta, una descarbonización total de su economía en el año 2050, y para ello tenemos que acelerar otros 2 pilares que son fundamentales. Y aquí estos 2 pilares están muy relacionados con la movilidad sostenible. El primero es las energías renovables. La Unión Europea tenía un objetivo ya bastante elevado para el año 2030, que era un 40% de producción y consumo de energías renovables, y ese objetivo lo hemos subido al 45%. Esto además tiene mucho sentido con las palabras que decía el consejero anteriormente. Nosotros estamos en un proceso de transición energética, porque lo que no tiene mucho sentido es que tengamos un coche eléctrico, o sea, que intentemos abogar por un coche eléctrico y que la energía, la electricidad que abastece el coche eléctrico no sea energía renovable, porque se podría dar la paradoja de tener un coche eléctrico que se alimente con plantas de ciclo combinado que puedan estar alimentadas por carbón. No tendría ningún sentido. Por lo tanto, hay que hacer una transición energética gradual, acompasada y también justa. O sea, justa en el sentido de que no todos los países de la Unión Europea tienen el mismo nivel de desarrollo de renovables. Hay países con un nivel de desarrollo de renovables muy elevado, como por ejemplo Dinamarca, y otros que están un poco todavía en ese proceso, ¿no?, de desarrollo de renovables, como por ejemplo Polonia, algunos países de Europa central y del este. La transición justa significa que estamos creando, de hecho estamos poniendo en marcha ahora fondos presupuestarios necesarios para ayudar a aquellas regiones de la Unión Europea que más lo necesitan a desarrollar energías renovables para poder cumplir los objetivos que la Unión Europea se ha marcado para el año 2030, 2040 y 2050. Y el tercer pilar, que es muy importante, es la eficiencia energética. La eficiencia energética es una de las políticas
más importantes en la Unión Europea, que no significa consumir menos, significa consumir igual, pero de una manera más eficiente para lo que es necesario el desarrollo de tecnologías en los que la Unión Europea está también invirtiendo junto con los Estados miembros. Y junto a la eficiencia energética, precisamente en este momento de crisis, también estamos haciendo una política de ahorro energético, o sea, en concreto el sector industrial, porque estamos realmente en una situación en la que es posible que tengamos alguna falta de abastecimiento del gas que es necesario cada año para llegar al final del invierno. Si podemos pasar a la siguiente diapositiva. Aquí, bueno, he intentado explicar en una sola página todo lo que significa este plan Repower que estoy explicando en relación a la electricidad, porque creo además que es quizá la parte más importante, ¿no?, en relación también a la movilidad sostenible. Y aquí José ha mencionado también, bueno, hemos hablado de renovables, pero hemos hablado también de hidrógeno. Para nosotros en la Unión Europea el hidrógeno es una de las fuentes de energía, y aquí quiero decir hidrógeno renovable, que es el que nosotros tenemos como prioridad, aunque entendemos que el hidrógeno renovable necesita todavía una serie de años para poder desarrollarse a nivel de que exista un auténtico mercado de hidrógeno. Decimos esto porque sabemos, no es todavía competitivo, porque sabemos que para producir hidrógeno hace falta energía renovable, agua y electrolizadores. Y los tres componentes pues, tienen un determinado coste. Pero eso no significa, el hecho de que no haya un mercado ahora y que no sea competitivo, no significa que nosotros en la Unión Europea tengamos que preparar precisamente el camino para que en una serie de años podamos hablar de un mercado de hidrógeno verde, de hidrógeno renovable que sea competitivo. Además de la producción del hidrógeno renovable interiormente, en la Unión Europea también vamos a intentar atraer las importaciones de hidrógeno renovable también, sobre todo en aquellos países de la vecindad, en aquellos países del norte de África y también algún país incluso de América Latina, que tienen programas de producción de hidrógeno, aunque lógicamente hay todavía muchos interrogantes como el transporte del hidrógeno, pero bueno, son temas que estamos trabajando sin prisa pero sin pausa. Es importante que conozcamos todos estos elementos. Si pasamos a la siguiente diapositiva, he explicado de una manera muy simple, luego el reglamento es mucho más complejo, pero aquí resumimos un poco cuáles son las medidas, las últimas medidas que la Unión Europea ha adoptado para poder acelerar el desarrollo de las energías renovables y sobre todo los permisos. En la Unión Europea, la media para conseguir el permiso administrativo para instalar una planta, ya sea fotovoltaica o eólica, necesitamos unos 7 años. Y esto en realidad no es sostenible con el ritmo, ¿no?, de aceleración de producción de renovables que queremos conseguir. Y es por eso que hemos trabajado en 3 ámbitos. Hemos publicado una guía de buenas prácticas, pero que esto es lo que le llamamos un poco soft law, o sea, no son propuestas legislativas, pero sí que hemos adoptado una propuesta legislativa que se basa en la necesidad, la obligación que tendrían los Estados miembros de acelerar y simplificar los procedimientos administrativos y también identificar aquellas zonas en cada Estado miembro donde sea más factible instalar plantas de energías renovables sin que el impacto ambiental sea muy elevado, o sea, donde el impacto ambiental es más bajo que en otras zonas. Esto es una obligación que van a tener los Estados miembros a partir de la adopción del reglamento. Si pasamos a la siguiente diapositiva, aquí además creo que Andalucía en esto es una región que en esto es líder y que todavía existe muchísimo potencial en todo lo que es la energía fotovoltaica, donde hemos trabajado en particular en la Unión Europea, hemos publicado una estrategia de cómo desarrollar la energía fotovoltaica, cómo abaratar costes y también acciones relacionadas con los permisos, que es siempre como el cuello de botella a la hora de desarrollar las energías renovables. Si pasamos a la siguiente diapositiva, ahora nos movemos un poquito más en cómo trabajamos con los Estados miembros, ¿no? Yo represento a la Comisión Europea, trabajamos con el Parlamento Europeo, con los Estados miembros, y aquí he destacado en los 3 círculos, veis primero el semestre europeo
es el conjunto de medidas que cada Estado miembro de la Unión Europea que pertenece a la zona euro tiene que adoptar cada año para mantener unos niveles determinados de déficit, en concreto para asegurar la estabilidad del euro. Y os plantearéis, bueno, ¿qué tiene que ver esto con la energía? Bueno, pues tiene que ver muchísimo, ¿no? Porque precisamente ahora mismo el nivel de inflación que existe en la Unión Europea en gran parte está ocasionado por los altos precios de la energía. Y en el semestre europeo se ha introducido este año un capítulo específico sobre energía, donde la Comisión Europea establece una serie de obligaciones para cada Estado miembro de desarrollar más energías renovables, eficiencia energética, sobre todo para intentar reducir la dependencia de combustibles fósiles y poder además avanzar más en otro tipo de tecnologías que pueden afectar al transporte, pero también a otros sectores de la economía, como la agricultura y otros muchos sectores. El siguiente círculo son los planes de recuperación y resiliencia, que os sonarán a todos como se llaman los planes Next Generation, que es un mecanismo financiero que la Unión Europea puso en marcha para poder superar la crisis económica que produjo el COVID, la pandemia del COVID-19. Y es una cantidad de presupuesto importante con un mecanismo de ingeniería financiera que ya utilizamos en la Unión Europea, que es prestar dinero a los mercados, que se irá devolviendo a lo largo de varios años y que el objetivo fundamental es ayudar a recuperar las economías de los países de la Unión Europea. Uno de los ejes, porque esto es un dinero que hablamos de 700.000 millones, ¿no?, en total para toda la Unión Europea. Esto es un dinero que no puede gastar cada país en lo que quiera, es un dinero que tiene que gastarse en tres ejes en particulares. El primero es en las reformas estructurales de cada país, el segundo en política digital y el tercero en todo lo que es sostenibilidad. Políticas de cambio climático, transición energética, movilidad sostenible. Hay una obligación y es más de un 35% la cantidad de presupuesto que tiene que gastarse en este pilar. Y luego también he añadido un tercer círculo, que es el Repower EU, que es el plan que es un poco el eje de mi intervención, donde hemos también trabajado con el Parlamento Europeo y con el Consejo para tener 20.000 millones adicionales para poder, digamos, solucionar el inmenso problema que tenemos ahora mismo de seguridad de abastecimiento, o sea, en el sentido de no tenemos problema en este año porque hemos conseguido que nuestros almacenamientos de gas estén a más del 95%, pero sí que tenemos que garantizar que este sea el caso en el año 2023 y en el año 2024, porque de acuerdo con nuestros análisis económicos, los siguientes 10 años van a ser unos años de muchísima volatilidad en los mercados energéticos, precisamente por las sustituciones de determinadas fuentes de energía. Y es aquí donde estos 20.000 millones se van a poder destinar a unas infraestructuras muy limitadas en gas, en particular gas natural licuado, y que puedan garantizar que somos independientes del gas ruso. Esto es un poco el cuadro que quería un poco presentaros. Si pasamos a la siguiente diapositiva, esta la he explicado anteriormente, está muy relacionado con el suministro de gas en la Unión Europea, cómo trabajamos con aquellos países que nos están suministrando gas y también estamos ahora mismo trabajando para crear una plataforma conjunta para comprar un determinado porcentaje de gas de manera conjunta, de manera que podamos influir en el mercado y conseguir abaratar un poco el precio del gas. Esto es una medida que está todavía en discusión con el Consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea y esperemos que de aquí a final de año podamos tener un acuerdo. Y por último, la última diapositiva que os quería presentar es, esto es prácticamente lo último que tenemos en discusión en lo que se refiere a las energías renovables y a cómo las podemos acelerar, las medidas de emergencia. Esto es una propuesta del pasado 9 de noviembre en la que estamos discutiendo cómo acelerar los permisos, como he dicho antes, para equipos de energía solar, pero también medidas de repotenciación, las bombas de calor y con unas cláusulas de revisión que nos permitan adaptar cada año la normativa a las tecnologías que estén en el mercado.
Y bueno, esto es un poquito en resumen todo lo que yo os quería contar. No es fácil porque esto es un tema muy, muy amplio, pero quería un poco poner de manifiesto qué es lo que estamos haciendo en la Unión Europea. Y para terminar, decir que estamos absolutamente comprometidos con esta hoja de ruta de descarbonización, pero que no se puede hacer solamente con legislación. Hace falta el apoyo, el compromiso de todos los sectores económicos, públicos y privados. Y nada más, con esto queda a vuestra disposición para preguntas que necesitéis. Gracias. Muchas gracias, Cristina. Una pregunta.